¿Qué deberías cambiar tú que te molesta de otros? Nosotros en la vida vamos mirando hacia afuera constantemente. Siempre estamos mirando y pensando en qué es lo que están haciendo otras personas que nos molesta, por qué esa persona está actuando así, por qué esa persona dijo esto, por qué él no ve eso, por qué él no cambia eso, por qué, mirando hacia afuera siempre. Pero en realidad hay algo súper deep y que nunca lo hemos visto y nunca nos hemos detenido a pensar, y es que en la vida todos somos espejos. Todo lo que nosotros vemos hacia afuera simplemente es un reflejo de nosotros mismos, de nuestra percepción. Entonces, cuando ustedes vean que les molesta algo de otra persona, que les saca la piedra de otra persona, es porque realmente es un llamado de la vida diciéndote a ti que ahí es donde deberías trabajar, ¿sí? Entonces ahí es cuando tú tienes que empezar a identificar este tipo de cosas. Entonces, no sé, hay un ejemplo muy básico que es como el de a la gente que le molesta pero le enerva en la sangre ver a otros que están botando basura, ¿sí? Entonces dice, pero es que ¿por qué son así inconscientes? ¿Por qué hacen ese tipo de cosas? ¿Por qué no son capaces de darse cuenta que están dañando el mundo? Entonces, cuando tú recontextualizas eso y empiezas a pensar qué es lo que veo reflejado en esa persona, en esas acciones que me están afectando a mí directamente, empiezo a darme cuenta que no es el hecho de que esa persona esté botando basura a la calle, es el hecho de que esa persona se está dando el permiso de hacer lo que quiera hacer, ¿sí? Y muchas veces nosotros los seres humanos no nos damos el permiso de hacer las cosas que queremos hacer, no nos damos el permiso de ser libres y dejar fluir lo que queremos ser y hacer nosotros por dentro. Esto no justifica el hecho externo, esto no justifica lo que las otras personas están haciendo, esto no justifica absolutamente nada de lo que está pasando afuera, pero sí es un llamado a la acción de trabajar en nosotros mismos. Entonces hay veces no hay ni siquiera como él hace eso, entonces yo también debo hacerlo. No, es muchísimo más profundo, siempre hay un mensaje más allá de eso. Si me molestan las personas gritonas o las personas que constantemente están alardeando, se dan a conocer o que pisotean a otros o cosas así, eso es realmente un mensaje que me está diciendo a mí mismo que yo no me doy el permiso de valorarme, o que yo mismo me estoy pisoteando a mí al no hacer las cosas que digo que tengo que hacer, o que me propongo hacer, o que mi palabra dijo que tenía que hacer. Entonces, cuando no me doy el permiso de hacer eso y me fallo a mí mismo y me empiezan a molestar esas cosas de las otras personas, es simplemente una alerta, simplemente me está diciendo que ahí es donde yo debería trabajar. Entonces, todos constantemente deberíamos estar pendientes de ese tipo de cosas que a uno le resuenan, esas cosas que son las que más le molestan a uno. ¿Por qué me molestan? ¿Qué es el mensaje de la vida? ¿Qué es lo que la vida me está diciendo en ese instante para que yo deba trabajar en mí? ¿Sí? Para que yo empiece a cambiar y accionar eso. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, lo que a uno no le molesta, uno muy pocas veces lo acepta, uno muy pocas veces lo adapta, uno muy pocas veces lo nota. Entonces a uno le gustan muchas cosas, pero uno, y creo que me ha pasado con la mayoría de todos, que cuando entramos en una mentoría de propósito es muchísimo más fácil identificar lo que no me gusta que lo que me gusta. Y es por eso, porque no nos detenemos a pensar, ok, a mí me encanta esto, me gusta esto, esto me hace feliz, esto me da paz, esto me da plenitud, esto me da alegría, esto me da propósito. Nunca lo hacemos. ¿Por qué si lo hacemos con las cosas negativas? Porque es la vida dándonos una alerta de que ahí es donde tengamos que trabajar para que podamos el día de mañana sentir todas esas emociones positivas, pero siendo conscientes de ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La gente busca las emociones positivas únicamente para sentirlas evadiendo las negativas, pero el crecimiento y el desarrollo de nosotros como seres humanos está cuando miramos y nos enfocamos en esas cosas negativas y las trascendemos. Le damos el valor necesario a esas cosas negativas, no las pasamos por alto. Entonces muchas veces las evadimos. Conozco muchas personas que son muy cracks, o sea, de verdad, son personas que tienen absolutamente todo para comerse el mundo, y hay cosas que no aceptan de ellas y los lleva a alejarse, a reprimirse, a no darse el permiso de pedir ayuda, de sentirse acompañado, y no lo hacen. Entonces pueden tener todas las habilidades, pero si no trabajan en ese punto en el que tienen que trabajar, todo lo, entre comillas, malo se los va a comer, se los lleva por delante. Entonces, a pesar de tener todos estos dones y todos estos talentos, es muchísimo más fácil evadir, huir y esconderse. Entonces, no sé si tienen a su alrededor personas que constantemente están muy bien y de un momento a otro se desaparecen.
y vuelven a aparecer en 3 meses. ¿Y qué hubo? ¿Qué pasó? No, no, es que estaba pasando por algo duro, pero ya otra vez. Y así se la pasan toda su vida, ¿sí? Pero es porque no están enfrentando esa sombra, no la están integrando a su vida, no se están dando cuenta que eso hace parte de ellos y que lo único que tienen que hacer es aprender de esa sombra, integrarlas a su vida y mejorar y trascenderla y empezar a darse cuenta que ahí es donde tendríamos que poner el trabajo. Entonces, bueno, todo esto que nosotros vemos en el exterior es literal una percepción. No es ni cierto, no es ni falso, no es ni bueno ni es malo. Es simplemente una percepción. Y esa percepción parte de lo que yo creo que yo soy. O sea, yo la juzgo con base a lo que yo soy. No sé si lo han notado estas personas que todo el tiempo están alegres, todo el tiempo están felices y se les abren las puertas en absolutamente todo. Llegan a cualquier lado y, mejor dicho, todo el mundo se deslumbra con su llegada. Y es básicamente por eso. Es porque su percepción hacia el mundo es tan buena y su autopercepción es tan buena que así mismo se ve todo reflejado en sus acciones. Hay congruencia en cada una de las cosas, ¿sí? Lo mismo pasa en el amor, lo mismo pasa en las finanzas, lo mismo pasa en las relaciones, lo mismo pasa en absolutamente todo. Entonces tenemos que empezar a identificar esas áreas en las que nosotros estamos viendo que aparentemente no están bien y darnos cuenta que de nuestra vida se está viendo reflejada ahí y no nos permite verla de una manera correcta. ¿Listo? Entonces, hoy les voy, creo que les escribí sí, en el grupo, que por favor todos tuvieran un esfero y una hoja o un cuadernito. Yo creo que deberíamos tener un cuaderno todos para estas mentorías, para que la adapten a su vida, para que también cuando tengan tiempo escriban y anoten todas sus cosas para ustedes mismos, para que ustedes mismos las integren y después, no sé, en 1, 3, 5 meses vuelvan a mirar atrás y se den cuenta todo el progreso que han tenido. Porque a fin de cuentas todo esto es conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento sin aplicación no sirve de absolutamente nada. Entonces lo vamos a escribir para tenerlo condensado en una guía, digamos así, en un diario para nosotros, pero asimismo para que nosotros podamos después mirarlo, leerlo, estudiarlo y aplicarlo en nuestra vida. Y algo muy importante que todos deberíamos hacer yo creo que todos los días de nuestra vida es compartir cada uno de nuestros aprendizajes, ¿sí? Independientemente con quién. Esto no lo hacemos para la otra persona, también lo hacemos es por nosotros, lo hacemos para reafirmar lo que nosotros estamos aprendiendo. Con esto sembramos semillas en la vida de las demás personas, pero lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por reforzar esas cosas que tú estás aprendiendo y que no se queden únicamente en conocimiento, porque generalmente pasa eso. Yo conozco gente que se ha comido 50.000 libros en la vida y uno los ve ¿y qué? O sea, nunca hay como congruencia entre esa acción de aprender como en la de aplicar. Entonces, por favor, quiero que escriban el conflicto que más les esté quitando paz. ¿Qué es esa cosa que más les está quitando paz en este momento? A nivel de relaciones, a nivel de dinero, economía, incertidumbre, que no disfrutan los logros, síndrome del impostor, dudas, insuficiencia, escasez. ¿Qué son esas cosas que les está generando? ¿Cuál es ese conflicto interno que ustedes están teniendo que no les permite estar en paz? No, parce, que yo no puedo estar solo. O no, nunca he podido hacer dinero. He hecho mucho toda mi vida y nunca he podido estar en paz con el dinero. O con mi familia, nunca he podido tener una buena relación con mis familiares. O considero que soy una persona super crack pero indisciplinada. O procrastinadora, o que tengo síndrome del impostor y todo el tiempo, a pesar de que todo esté saliendo bien, creo que no me lo merezco y me lo termino tirando. Escriban esos conflictos que están teniendo en este momento. Listo, igual recuerden que esto va a quedar grabado, después si quieren lo pueden retomar y lo pueden hacer con más calma. La siguiente pregunta sería, ¿qué emociones estoy tratando de evitar a través de este conflicto? ¿Qué significa esto? Nosotros, los seres humanos, tenemos en nuestra vida una dualidad, ¿sí?
Digamos que está el amor y está el miedo, está el ego y está la conciencia. Pero entonces el ego siempre te está brindando a ti un beneficio sobre cualquier cosa que hagas. Y ese beneficio siempre va a ir ligado a qué tan fácil es cada acción. Entonces, por ejemplo, si mi conflicto es ser disciplinado, si mi conflicto es que yo no soy capaz de hacer las cosas que me propongo y hacerlas bien y cumplirme a mí mismo, ¿por qué no las estoy haciendo? ¿Qué es eso? ¿Cuál es ese beneficio que yo estoy obteniendo de eso? Y uno dirá, pues ninguno. ¿Cuál va a ser el beneficio de ser indisciplinado? Mentira. El ser indisciplinado te está permitiendo, qué sé yo, huir de la realidad, gratificación instantánea, te está diciendo que no vas a sufrir, porque si lo haces puede que no funcione, y como no funciona entonces sufres. Entonces el ego constantemente te está diciendo que hay un beneficio detrás de esas cosas que tú sabes que tienes que hacer pero no los haces. El conflicto básicamente parte de ahí, parte de que tú sabes que hay algo en lo que quieres trabajar y no lo haces, ¿sí? Salir de la zona de confort. ¿Cuál es el beneficio de no salir de la zona de confort? Pues que vas a estar en paz, que vas a estar tranquilo, que no te vas a tener que incomodar. Si mi conflicto está con grabarme frente a la cámara, si mi conflicto está con editar, ¿cuál es el beneficio que hay detrás de eso, de ese conflicto? Si yo sé que al hacerlo voy a tener resultados, ¿por qué no lo estoy haciendo? Ahí es cuando empiezo a identificar el por qué no hago las cosas, ¿sí? Es cuando me empiezo a dar cuenta, bueno, si yo sé que lo tengo que hacer y no lo hago, ¿por qué no lo hago? Y no me quedo únicamente en esa pregunta, sino le doy respuesta. Ok, no lo estoy haciendo porque mi ego me está diciendo que quedarme echado en el sofá es muchísimo más cómodo. No me voy a incomodar, no voy a sufrir una decepción. Si mi conflicto me está diciendo que, no sé, mi conflicto está con las mujeres, que yo no soy capaz de hablarle a una mujer sin sentirme nervioso, y ese es mi mayor conflicto. Bueno, ¿qué es el ego que me está diciendo con este conflicto? Que no lo hagas. ¿Para qué vas a salir de eso? ¿Para qué vas a trabajar en ese conflicto si te pueden rechazar? Si tú estás bien solo, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay un beneficio detrás de esos conflictos. Bueno, y la última pregunta sería, ¿qué situación estoy aguantando que no quiero aguantar y la estoy justificando? Por ejemplo, me estoy quedando en una relación con una persona que la verdad no me llena ni me satisface el 100%, pero lo estoy haciendo porque, mejor solo ¿cómo es? No, mentiras, esa no ha aplicado. Un pájaro hermano que 100 volando. No, mentiras. ¿Cuál es el beneficio con este? Que pues es mejor estar acompañado con alguien que no me llena que estar solo. Sí, y lo estoy justificando. Ese trabajo que no me gusta, pero bueno, es que en realidad me da una comodidad. Estoy justificando esa situación y me la estoy aguantando, a pesar de que sé que no es ahí donde debería estar, a pesar de que sé qué es lo que debería hacer. Entonces identificar, vale, qué situación estoy aguantando que no quiero aguantar y la estoy justificando. Por ejemplo, para mí ese es el mejor ejemplo. Sé que no quiero trabajar ahí, estoy mamado de trabajar ahí, pero justifico el trabajar ahí diciéndome que si no es eso, entonces ¿qué más hago? O sé que tengo que grabarme, o sacar mi promesa alto valor, o hacer la parrilla. Sé que lo tengo que hacer, pero no la hago y me estoy justificando diciendo que nada, que todavía no es el momento, que yo mejor lo hago el día a día, que no tengo celular, que se me murió el esfero, qué sé yo.
Siempre estoy justificando esas cosas que yo sé que no quiero justificar, que yo no me quiero aguantar eso, que yo sé que tengo que hacer, pero aún así las estoy justificando dentro de mi inacción. ¿Listo? Entonces, al identificar nosotros estas cosas, cuando nosotros empezamos a ir más allá, cuando empezamos a ir adentro de los conflictos, cuando empezamos a darnos cuenta que realmente estos conflictos son simplemente el escalón que tengo que pasar para poder pasar al siguiente nivel, empiezo a trabajar en ellos. Entonces, si yo sé que la indisciplina me está generando un beneficio oculto, que es el confort, que es la tranquilidad o la falsa tranquilidad, pues yo sé entonces que ya hay algo ahí detrás. Que creo que eso también lo mencionaba Tati el otro día con respecto a los vicios. Detrás de los vicios siempre hay un beneficio oculto, si no nadie lo haría, ¿cierto? Entonces, cuando tú empiezas a identificar esos beneficios ocultos y empiezas a darte cuenta que esas son las cosas que no te están permitiendo trascenderlas, ya tienes un punto de partida a donde trabajar, ya tienes un punto de partida en donde mirar, ¿sí? Entonces ya no estás trabajando, o sea, ya no estás mandando puños al aire, ya no estás intentando hacer algo independientemente de lo que sea. No, ya sabes y ya tienes una diana, pongámoslo así. Lo que tenemos que hacer es en este momento empezar a generar un plan, a idear un plan, a hacer una serie y un paso a paso para poder darle a ese punto, ¿sí? Y entonces aquí es donde vamos a empezar, que la siguiente tarea, ¿cuál es? Que empecemos a crear un plan de acción para eliminar estas cosas. Entonces, si ya sabemos que hay un campo en nuestras vidas que tenemos que cambiar, empecemos a identificar, pero minúsculamente, qué es lo que tengo que hacer, cuál es ese primer paso que yo debería hacer para empezar a cambiar esto, ¿sí? Entonces, porque no, muchas veces, no, ¿qué tengo que hacer para grabar? No, pues grabarme, hacerlo. Esas son preguntas súper abiertas, esas son preguntas que realmente todos sabemos, pero detrás de eso, ¿qué es? ¿Cuál es el paso a paso que yo debería idear para poder llegar a grabarme? Entonces, si yo sé que la única manera en la cual me va a grabar es cuando estoy inspirado, cuando estoy maquillado o algo así, entonces pues digo, ok, si yo todos los días me maquillo y tengo tanto tiempo, de 7 a 9 de la mañana me maquillo, me arreglo, desayuno, no sé qué, pues entonces ¿qué hago? Me levanto media hora más temprano y tengo media hora para empezarme a grabar. Y empiezo, entonces no, pero ¿qué pasa? Porque es que no me puedo levantar a las 6:30, porque es que la verdad si no duermo mis 7 horas, mejor dicho, soy un zombie todo el día. Ok, entonces me acuesto media hora más temprano. ¿Y qué necesito para acostarme media hora más temprano? Empiezo a correr mi horario. Pero en realidad lo que necesitamos en este punto de nuestras vidas es tener una estructura. Si tenemos una estructura es más difícil fallarse. Es muchísimo más fácil empezar a hacer las cosas. Porque tu cerebro también va a empezar a tener una estructura. También va a empezar a poder tachar las tareas. Y cuando tu cerebro tacha esas tareas, también empieza a generar una satisfacción en él. Y por eso es que se empiezan a instaurar los hábitos. Porque tu cerebro empieza a identificar que esta serie de acciones te están llevando a tener un beneficio, que ya no es oculto, que ya lo puedes medir, que ya lo puedes tener tangible. Para los que no están aquí, creo que solo es Eric, tenemos el grupo de los burpees, de 100 burpees diarios durante 30 días. Es un gran ejemplo de esto, porque aquí nosotros empezamos a crear una rutina. Nosotros tenemos un grupo de Instagram donde nos comprometemos socialmente a hacer las cosas, nos comprometemos no solamente con nosotros, que debería ser con nosotros principalmente, pero sabemos que no lo hacemos muchas veces por falta de autoestima, por falta de amor propio. Entonces, ¿qué hacemos? Nos obligamos a hacer las cosas, nos obligamos a cumplir con la presión social. Entonces ya sé que yo no me fallo únicamente a mí, ya sé que le fallo a otros. Pero entonces cuando yo empiezo a hacer estas cosas, empiezo a darme cuenta que sí lo puedo hacer. Y le empiezo a enviar un mensaje a mi cerebro de que sí es posible. Y ya empiezas a identificarlo y empiezas a hacerlo por ti y no solamente por las otras personas. A pesar de tener ese compromiso social. Entonces en el grupo nos grabamos en cámara rápida, hacemos los 100 videos y lo enviamos antes de las 12 de la noche. Y eso para que entres. Ahorita te dejo mi Instagram para que me escribas y te meto al grupo. Y entonces este es un ejemplo de eso. Al principio uno dice, bueno,
pero pues yo para qué estoy haciendo eso, yo para qué me voy a poner a hacer burpees, ¿por qué tiene que haga burpees? Mejor hago flexiones, mejor hago abdominales, mejor voy a salir a correr. No, la intención ¿cuál es? La intención es, entre comillas, incomodarte. ¿Por qué? Porque después, a lo largo del tiempo, cuando tú tienes una mejora constante, empiezas a ver resultados. Y esos resultados son los que empiezan a eliminar el mal hábito. ¿Sí? Entonces, así sean con burpees, uno empieza a notar una diferencia tanto corporal como mental, como espiritual. Uno empieza a notar muchos cambios en su vida y uno empieza a darse cuenta que sí es posible hacer más cosas. Y ahí es cuando tú puedes empezar a eliminar las cosas que no te hacían bien. Entonces, no sé si tenías vicios o tenías cosas y esas cosas ya te están afectando a este nuevo hábito, tú también empiezas a eliminar estas otras cosas. ¿Sí? Entonces, asimismo, cuando empezamos en el libro de Hábitos Atómicos, habla que los hábitos nosotros los deberíamos hacer fáciles y los deberíamos hacer... se me olvidó la palabra. Como como en serie. Entonces, si yo sé que yo todos los días me estoy lavando la boca, porque pues debería, y me levanto, lo primero que hago es ir, lavarme la boca, pongo un libro al lado, para que yo cada vez que me levante vea el libro y sepa que tengo que leer. Entonces cuando me voy a sentar a leer y me siento en el sofá y estoy en el sofá y veo al fondo una botella de agua, sé que tengo que tomar agua. Entonces empiezo a generar una serie de pasos que me van a facilitar estos hábitos, ¿sí? Entonces cuando yo empiezo a generar esta estructura en mi vida, también empiezo a ver resultados en ella. Y así es como se genera realmente un hábito. El hábito no se genera a la fuerza. Y de hecho, no sé quiénes lo hacen todos los burpees en la mañana. Es muchísimo más fácil hacer los burpees todos los días en la mañana porque le estás mandando un mensaje a tu cerebro de que esa es tu primera victoria. Hay otro libro que se llama Tiende tu cama, que es de un coronel. Y básicamente el libro habla de eso, habla de que tu primera victoria debería ser tender tu cama. Le mandas un mensaje a tu cerebro diciéndole que sí es posible tener victorias en el día. Entonces tu día empieza diferente. Entonces ahora imagínense uno tener un orden, poder tender la cama, levantar, hacer burpees, ir, bañarse, lavarse la boca, leer, tomar agua, desayunar bien, grabarse, mientras vas en el metro a editar, llegas, trabajas, regresas a la casa, subes el contenido, lees, meditas, te acuestas a dormir y otra vez. Y ahí mencioné como 30 hábitos, qué sé yo, pero es la mejor manera para uno empezar a instaurar estos hábitos en sus vidas. ¿Listo? Entonces, bueno, ese es el tema de hoy. Quería que por favor después lo miren ustedes con calma o en su casa también con calma, poner musiquita chill, musiquita para meditar o algo así y empiezan a trabajar en estas cosas, empiezan a identificar estas cosas que son ocultas que solo nosotros las sabemos. Solo nosotros sabemos en qué áreas específicas son en las que tenemos que trabajar. Si a mí me molesta X, ok, ese X que me está diciendo a mí. Si yo quiero cambiar esto y no lo estoy cambiando, ¿por qué no lo estoy cambiando? Y así empiezo a generar soluciones. El progreso realmente está ahí, chicos. Por favor, independientemente de que tengamos talentos, dones, seamos muy buenos en muchas cosas, el crecimiento personal se empieza a ver, no solo, porque también toca hacerlo, pero no solo fortaleciendo las fortalezas, sino trabajando en las debilidades, porque estas debilidades van a ser las que realmente te ayuden a potenciarte. ¿Listo?